Lucía es una joven humilde de origen sencillo que siempre ha trabajado duro para ayudar a su familia, cuidando la apariencia y utilizando ropa modesta porque sabe que las apariencias no definen su valor. Inspirada por su madre, que le enseñó la importancia de la dignidad sobre la riqueza, Lucía ha aprendido a mantenerse serena ante los prejuicios. Una tarde, decide celebrar su aniversario con su esposo en un elegante restaurante del centro de la ciudad. Al entrar sola al local, los empleados, acostumbrados a clientes de alto poder adquisitivo, la desprecian abiertamente, la reciben con miradas de superioridad, susurran a sus espaldas y la ubican en una mesa cerca de la cocina, lejos de la vista principal. A pesar de que Lucía intenta pedir el plato del día y comportarse con educación, la camarera la ignora y le sirve con desgano, mientras otros clientes observan con burla. Humilada, pero sin perder la compostura, Lucía decide esperar a su esposo, aunque sí percibe el fastidio del gerente, que presiona para que ella se retire pronto. El ambiente cambia radicalmente cuando afuera se escucha el rugido de un Ferrari rojo aparcando en la puerta principal. La atención de todo el restaurante se detiene al ver descender a Matías, un empresario carismático y exitoso, reconocido en la ciudad, quien avanza directamente hacia Lucía, la abraza con cariño y le agradece por esperarlo. La revelación desconcierta a los empleados y al gerente, que intentan disculparse, ofreciendo la mejor mesa y trato VIP. Sin querer aprovechar el momento para la venganza, Lucía educadamente rechaza sus nuevas atenciones, pero Matías, al notar el desprecio previo, exige explicaciones y amenaza con denunciar la discriminación. Finalmente, los responsables del restaurante son amonestados, y Lucía y Matías disfrutan la velada juntos, dejando claro que la dignidad y el respeto deben prevalecer por encima de cualquier apariencia. El mensaje central es que el valor real de una persona no se mide por la ropa que viste, sino por la nobleza de su carácter. El crepúsculo cae a suave sobre la ciudad, tiñendo de dorado las fachadas coloniales y los cristales de los edificios modernos. Lucía caminaba por la acera, atenta al repiqueteo posado de sus propios pasos. Le llevaba un vestido azul marino, sencillo de algodón, y un abrigo de punto gris que su madre había tejido para los días de viento. Su bolso era pequeño y antiguo, un objeto heredado, y sus zapatos mostraban un leve desgaste en la punta, evidencia de días lilenos de movimiento y calles recorridas. Lucía no se sentía menos por su atuendo, al contrario, cada prenda tenía para ella un valor y un recuerdo. Al pasar frente a los espejos de las tiendas, no bajaba la mirada ni la alzaba con vanidad, sino que seguía confiada, consciente de que su vida había estado marcada por el trabajo honesto y el sacrificio. Había cocinado en casas ajenas, cuidado niños de otros y limpiado oficinas antes de que los trabajadores llegaran. Pero, entre aquellas primeras horas de la mañana y las noches cansinas de regreso al pequeño departamento que compartía con sus padres y hermanos menores, Lucía había forjado una identidad sólida, tejida con hilos de dignidad y constancia. Su madre, mujer fuerte y colada de mirada luminosa, siempre le había recalcado que la dignidad era la mayor joya que podía lucir en la vida. Las apariencias engañan, hija. Lo que importa es tu bondad y tu perseverancia, le decía mientras le cepilaba el cabello al atardecer, sentadas en la galería de su casa. Lucía recordaba esas palabras ahora, caminando hacia el restaurante más elegante de la ciudad para una fecha muy especial, su primer aniversario de bodas con Matías. La alegría de poder celebrar ese momento la hacía sonreír mientras percibía la fragancia del pan recién horneado de una panadería cercana y el bullicio tenue de la ciudad que parecía, por momentos, también celebrar con ella. Sin embargo, bajo la emoción había un pequeño remolino de ansiedad. Matías, su esposo, era un hombre de éxito. Pese a sus orígenes humildes, había construido con esfuerzo y visión una empresa que no paraba de crecer. Lucía se sentía orgullosa de él, pero sabía que no todos comprendían, aunque una mujer como ella pudiera ser amada por alguien como Matías. Había sentido escucho en miradas, susurros y en reuniones sociales,
pero siempre se había resistido a dejarse afectar. Sabía quién era y el valor de su propio corazón. Al llegar a la entrada del restaurante, Lucia se detuvo un instante para admirar las luces salidas que salían por los ventanales y el murmullo de conversaciones elegantes flotando en el aire. El local era conocido no solo por su comida exquisita, sino por ser punto de encuentro de políticos, empresarios y figuras de la alta sociedad. Lucia abrió su bolso entre las manos y entró. Su llegada fue recibida primero con indiferencia y luego con visible desagrado. Un joven de uniforme oscuro se acerca a ella con una sonrisa congelada, estudiando de arriba abajo cada detalle de su atuendo. «Buenas noches», saludó Lucia con voz segura. «Tengo reserva a nombre de Matías Galindo». El joven apenas consulta la libreta. Sin levantar la mirada asintió, forzando una sonrisa. Detrás de él, una camarera de cabello atado en un moño maitirante le murmuraba algo al oído a otra empleada, que disfrazaba la risa con la mano. Lucia sintió como las miradas rebotaban entre la camarera, el botón y una mujer mayor con lentes que, desde el mostrador, la observaba fijamente. El joven guió a Lucia hacia la parte trasera del restaurante, pasando por mesas cubiertas de blancos relucientes o copas adornadas con vino bordeaux. Los comensales ocasionales levantaron la vista, algunos apenas con interés, otros con manifiesta desaprobación. Un par de mujeres mayores murmuraron entre sí, y un hombre de cabello engominado frunció el ceño. En vez de la mesa junto a la ventana, la levaron una pegada a la cocina, apenas iluminada, donde el ruido de los platos y las órdenes gritadas hacía difícil mantener la claridad en los pensamientos. Lucia se acomodó despacio, poniendo su abrigo sobre las rodillas, y observó los detalles, las marcas en el mantel, el ligero olor a grasa o los restos de una conversación olvidada en la mesa contigua. No dijo nada, solo agradeció con un hilo de voz y trató de respirar profundo. Unos minutos después, se acercó la camarera que antes se había burlado. De colocar la carta en la mesa, sin mirarla. «¿Ya sabe qué va a querer?», preguntó, como si tuviera prisa. Lucia leyó el menú con delicadeza, preguntó por el plato del día y una copa de agua. La camarera giró los ojos y asintió con poca paciencia. A los pocos minutos, volvió y dejó la copa de agua casi desbordando el borde, mojando la servilleta. Lucia levantó la copa con cuidado y, consciente de las miradas, trató de mantener la compostura. Algunas personas en mesas cercanas cuchicheaban, hacían comentarios al pasar y uno de los empleados sacudía la cabeza con gesto de burla. Los nervios le atravesaron el estómago, no porque le doliera su situación, sino porque reconocía que esos juicios superficiales eran frecuentes en un mundo que valoraba la riqueza por encima del alma. Lucia se preguntó, en esos segundos, cuántas otras personas habrían sufrido escenas parecidas en ese mismo restaurante, juzgadas por su ropa, por su lenguaje o su acento. Se prometió, con el corazón encogido, que ella nunca sería así con nadie, sin importar cuánto tiempo pasara o cuánto cambiara su vida. La espera se hacía larga. El gerente apareció un par de veces por el pasillo. Era un hombre alto, de traje elegante y mirada severa, que parecía más interesado en supervisar que todo estuviera en orden que en hacer sentir cómoda a Lucia. Por el rabillo del ojo ella percibía su irritación creciente, como si su presencia en ese espacio impecable resultara una mancha en la imagen impecable del local. Cuando la camarera volvió para tomar nota del plato principal, Lucia advirtió el leve suspiro de disgusto, el tono forzada de su sonrisa. «Su marido llega pronto», preguntó la joven, cruzando los brazos sobre el delantal. «Aquí solemos recibir mucha gente importante con reserva y hoy tenemos todas las mesas lilinas». El mensaje era transparente, sin embargo, Lucia contesta con serenidad. «Es sí llegar en unos minutos». «Gracias». La camarera asintió sin ocultar una mueca, recogió la carta y salió a grandes pasos. La conversación de fondo se reanudó, pero con una música distinta, las voces sonaban más altas, las risas más afiladas. Lucia sintió el calor subir a sus mejillas,
ahí se obligó a mirar por la ventana trasera, buscando las luces de la avenida y recordando las palabras de su madre cuando todo parecía adverso. Nunca dejes que te saquen de tu centro, Lucía. Si pierdes la calma, les darás lo que quieren. Queda así, absorta, viendo la vida pasar tras los cristales empañados, cuando escucha detrás de ella un estallido de risa proveniente de una mesa donde un grupo de jóvenes elegantemente vestidos levantaban copas de champán. Uno de ellos, con voz clara, comenta dirigiéndose a los demás que han visto. Parece que últimamente dejan entrar a cualquiera aquí. Deberían cuidar mejor el acceso. Lucía sintió un nudo en la garganta. Bajó la mirada, pero no por vergüenza. Lo hizo para contener la rabia y evitar que una lágrima se le escapara ante extraños. Se acarició la mano derecha con la izquierda, frotando el anillo de bodas que Matías le había dado con promesas de amor eterno. Recordó entonces la primera vez que se conocieron, como él la miró sin prejuicio alguno, o él le sonrió como si nadie más existiera en el mundo. Esa sería su fortaleza, pensó el amor verdadero que no conoce apariencias. ¿Te has sentido alguna vez juzgado por tu apariencia más que por tu verdadera esencia? Quizás encuentres cómo lucha fuerzas en los recuerdos y en quienes te valoran de verdad. Mientras la tensión en el restaurante iba en aumento, el gerente volvió a pasar cerca con el ceño fruncido, deteniéndose junto a la mesa de Lucía solo por un segundo. Desvió la mirada para hablar con un camarero, haciendo comentarios en voz baja que la hicieron sentir todavía más incómoda. El murmullo de risas y comentarios no cesaba y Lucía sintió cómo el tiempo se estiraba, pesado, sobre sus hombros. Sin embargo, no permitió que la humillación la doblegara, enderezó la espalda, respiró hondo y mantuvo una postura digna a pesar de las constantes miradas y susurros que la rodeaban. Espero, con el corazón apretado pero los ojos firmes, sin perder la esperanza en la llegada de Matías y en la posibilidad de que, quizá, y si sería el inicio de una celebración que valdría la pena recordarse, más allá de aquel mal trago. A los minutos, cuando la paciencia de Lucía comenzaba a ser puesta a prueba por la mezquina atención y los crueles cuchiquillos, vio de reojo cómo la camarera pasaba sin detenerse, lanzando una mirada de desaprobación como quien presencia una falta de etiqueta imperdonable. El bullicio de las conversaciones refinadas y el tintinear de copas reforzaban la sensación de extrañeza y soledad. Lucía intenta abstraerse, centrándose en el sonido distante de la ciudad tras los ventanales empanados. Buscó la salida presencia de Matías en el murmullo de voces, en el reflejo dorado de las lámparas que colgaban del techo. Pero no era fácil. La presión de las miradas la sostenía como una viga invisible. El olor a pan recién hecho ya no le resultaba acogedor, sino casi una burla ante la frialdad humana que la rodeaba. La camarera regresó después de un buen rato. Parecía molesta, como si tuviera que cumplir un deber menor. Ni siquiera se dignó mirarla a los ojos al dejar el plato principal sobre la mesa, una porción escasa, servida con evidente descuido, la salsa chorreando hasta la vagila. ¿Algo más?, preguntó en tono seco, como si deseara que la respuesta fuese o no rotundo. Lucía negó amablemente, agradeciendo como si nada extraño ocurriera. Sabía que con eso no lograría ganar su simpatía, aunque tampoco era lo que buscaba. Su esperanza era solo atravesar esa noche con dignidad. No hay una sola vez de yo que el resentimiento se asomara en sus palabras o movimientos. Sin embargo, bajo esa serenidad la indignación puchaba por salir. Mientras intentaba comer, sentía el nudo en el estómago impedir disfrutar el sabor de la comida. Desde una de las mesas, la mujer mayor de lentes murmuraba constantemente con su acompañante, lanzando miradas de sosleo. Incluso una pareja joven se divertía en susurros al observarla, como si Lucía representara una nota discordante que sabía no debía estar ahí. Lucía se preguntó si esas personas alguna vez habrían sentido la vergüenza de ser humillados solo por su aspecto. Probablemente no pensó, pero no iba a regalarles el placer de verla vencida. Tragó un bocado y buscó, en los recuerdos de su infancia,
la oposición de su madre a los prejuicios del barrio, la dignidad con la que enfrentó siempre cada ofensa. Aquello le devolvió algo de coraje. El gerente impaciente se aproximó de nuevo. Lucía lo percibió a su lado, su perfume penetrante y su voz afectada. Disculpe, decía que le pida un taxi. Sugirió sin rodeos, el tono disfrazado de cortesía profesional mientras miraba de reojo hacia la puerta como si esperase ver entrar a alguien verdaderamente valioso. Lucía tuvo que contener las ganas de responder con firmeza. No, mi esposo está por llegar, dijo simplemente, manteniendo la mirada fija en el mantel como si esa tela manchada pudiera absorber la humillación y dejarla limpia. El gerente se alejó, no sin antes compartir una mirada cómplice con la camarera. La velada seguía su tránsito lento y áspero. De tanto en tanto, Lucía voltaba discretamente la muñeca, revisando la hora. El tiempo parecía haberse detenido, y la espera se hacía casi insoportable. Se preguntó qué estaría haciendo Matías en ese instante, si habría encontrado mucho tráfico o si habría demorado por alguna preocupación laboral. No podía culparlo. Las emergencias en su empresa sucedían con frecuencia, pero nunca antes una espera se había hecho tan hiriente, tan pública. En el fondo, temía que él quizás se sintiera avergonzado, o que no legara y la dejara sola ante el desprecio de aquellos que juzgaban tan fácil al praggismo. Respiró hondo, desterrando esos pensamientos. Conocía a Matías y no dudaba de su amor. Al final, él siempre se las ingeniaba para estar a su lado cuando más lo necesitaba. Desde la cocina llegaban hijos de platos chotandos, risotadas de los cocineros, el vapor denso de las olas. Lucía, en su rincón apartado, era el único cliente aislado en esa esquina del bullicio. Mientras jugaba con el tenedor, observaba la entrada por el pequeño reflejo de la puerta de cristal. La vio abrir varias veces, pero nunca era Matías. Pasaba un hombre de negocios, luego una pareja elegantemente vestida, y con cada llegada la atención del personal se multiplicaba en sonrisas y cortesías falsas. Lucía, invisible a sus ojos, se sentía como una sombra opacada en medio de la luz. Por momentos, dudaba de sí misma, quizás se había equivocado de día, de ropa, de lugar. Se preguntó si habría hecho sentir a alguien así, aunque fuera una sola vez. Se prometió en voz muy baja que jamás permitiría tratar a una persona con esa desidia. Tito, ¿qué Liz? ¿Alguna vez te encontraste juzgando a alguien solo por cómo se veía? Tal vez esta historia también te ayuda a recordar el valor único de cada persona detrás de las apariencias. Mientras la comida avanzaba, la burla tácita persistía. La camarera hablaba con una de sus compañeras, luciendo el mismo gesto desdeñoso. Ahora, él y dos empleados más la señalaban apenas disimuladamente, uno de ellos incluso lanzando un comentario en voz baja que rozaba la crueldad. «Es increíble que la dejen sentarse aquí», murmuró el joven mientras recogía las copas de otra mesa. Lucía, extenuada, resolvió disimular su incomodidad fijando la vista en una foto enmarcada que adornaba la pared. Le mostraba a las generaciones antiguas del restaurante, orgullosas de sus logros, posando con personajes famosos que en el pasado habían ocupado aquellas mesas. El tiempo pasaba y el ambiente parecía volverse más hostil. El grupo de jóvenes en la mesa del fondo aumentaba el tono de las carcajadas cada vez que miraban en su dirección. Un par de veces, la voz del gerente sobresalió entre el murmullo general, llamando la atención del personal con un «presten servicios» a las mesas importantes, que se clavaba como una agulla en los oídos de Lucía. El plato frente a ella se enfriaba, ya el hambre había cedido, su estómago sustituido por una mezcla de orgullo herido y obstinación pacífica. En medio de todo, una sensación de soledad opresiva la acercaba. Nadie parecía dispuesto a ofrecerle una sonrisa ni una atención genuina, como si su presencia fuera solo un error administrativo tolerado hasta que la situación se corrigiera. Solo una pareja de adultos mayores en una mesa lateral le dedicó una breve mirada comprensiva, pero también desviaron los ojos al notaquigo, como se tensaba el ambiente a cada acercamiento del gerente. Parecía que todos estaban inmersos en esa rutina de clasismo sigiloso,
Esa costumbre ciega de hacer sentir al otro inferior por no cumplir los estándares visuales impuestos por ese microcosmos elitista. Lucía luchaba por mantener el ánimo. Recordaba la anécdota de su madre y su resistencia al desprecio. Evoca las veces en que todo parecía más oscuro, pero una palabra amable bastaba para encender la esperanza en casa. Se decía a sí misma que esa noche, ese aniversario, no debía ser arruinado por desconocidos incapaces de reconocer un corazón honesto solo porque no brilla en lujos. El amor que sentía por Matías le servía de refugio, ese amor que nunca midió riqueza o posición social. Sabía que si él estuviera ya allí, le tomaría la mano y la protegería de todo aquel entorno venenoso. El universo parecía estar poniendo a prueba su paciencia, y Lucía se aferró a lo más elevado de sí, el orgullo, la dignidad, el recuerdo de todas las veces que salió adelante pese a las miradas de Riosho, pese a las limitaciones. El murmullo de la ciudad afuera le servía de consuelo lejano, el latido apacible de la vida común. Vale la pena dejar que otros definan quién eres por lo que ven en tu exterior. Ese pensamiento cruzó su mente mientras el reloj seguía avanzando, la noche cayendo y el restaurante llenándose, sin que nadie se acercara a animarla, sin que una palabra dulce se cruzase en su camino. Entonces, una inesperada complicación irrumpió en el flujo de la noche, la llegada de una familia adinerada, que al no encontrar mesa libre, exigió ser sentada en el área donde estaba Lucía. El gerente, nervioso, se acercó de nuevo a su mesa. «Señora, quizás podríamos trasladarla un momento a la barra mientras esperamos a su esposo», sugirió, esta vez con un dejo de impaciencia que bordeaba el fastidio. Lucía negó cortésmente. No le permitiría a nadie borrar su derecho de estar ahí. El gerente reprimió un suspiro, pero tras ver la mirada exigente de la nueva familia, murmuró algo por lo bajo y se alejó, con rostro selludo. Por unos instantes, Lucía pensó en levantarse y marcharse, pero una fuerza interior la sostenía en el asiento. No podía dejarse expulsar como una intrusa. Si aguantaba un poco más, Matías llegaría, tal vez, todo el sacrificio se vería justificado. El ambiente se tensaba más. Ahora sentía que todos los ojos la presionaban, como si observaran cada uno de sus movimientos a la espera de una reacción. Lucía respiró una vez más profundamente, aferrada al anillo en su dedo. No quería que el dolor de ese desprecio se convirtiera en ira ni mucho menos en vergüenza. Prefería taparlo con dignidad y esperar, confiando en que un golpe de suerte, una mínima señal, cambiaría el rumbo de aquella amarga celebración. Si hubiera sido ella, también te habrías quedado esperando o habrías abandonado el lugar ante tanto desprecio. A veces, un solo acto de coraje puede ser más poderoso que cualquier lujo. Mientras el minuto avanzaba y el bullicio se intensificaba, la puerta principal del restaurante se abrió con estrépito imperceptible para algunos, pero que a Lucía le resultó el eco más fuerte de la noche. Sin embargo, el rostro que apareció no era el de Matías, la espera continuaba y el silencio interno de Lucía se volvía cada vez más denso, como si el tiempo estuviera a punto de detenerse justo antes del giro que cambiaría todo. Una corriente de aire frío se coló por la entrada en cuanto la puerta giró, y cerró tras el último cliente. A Lucía le recorrió un escalofrío, quizás por aquel brusco cambio de temperatura, quizás por la sensación de estar completamente fuera del lugar. La familia adinerada, vestidos con atuendos de diseñador y joyas que relucían bajo las lámparas, ocupa la mesa más cercana al pasillo. Sus risas se mezclaban con el bullicio. A uno de los niños la señaló con descaro mientras su madre le susurraba algo al oído y lo animaba a mirar hacia otra parte. Como si Lucía fuese una nota desafinada en la partitura impecable del restaurante. Ella, respirando hondo, mantuvo la mirada bajo y cruzó, las manos firmemente sobre el regazo. Aunque el nudo en su pecho crecía, sentía la fuerza templada de su dignidad. No iba a permitir que la ridiculización la derrumbara justo ahora. El gerente, visiblemente presionado por la familia recién legada, hacía gestos ligeros y urgentes al personal,
y varias veces miró de reojo a Lucía con clara incomodidad. Se le notaba en cada gesto el deseo de deshacerse de aquella clienta que no encajaba entre sus otras mesas Wicuo. Para él, amenazaba la imagen intachable del local. Por un momento, intercambió palabras rápidas con la camarera, que asintió con gesto de fastidio y desapareció hacia la barra. Lucía intentó convencerse de que su presencia ahí era legítima, de que la reserva no era una dádiva, sino el derecho ganado a disfrutar su aniversario en cualquier lugar que eligiera junto a su esposo. El ambiente se tornó más hostil con el paso de los minutos. La complicidad silenciosa entre los clientes más asiduos y los empleados se convertía en una niebla densa. Las bromas veladas, las miradas esquivas, todo parecía construido para hacerla sentir diminuta. De vez en cuando oía fragmentos de diálogo. ¿Te imaginas si todos comienzan a entrar así? Se perdería la categoría. Debe estar esperando a alguien que tampoco vendrá. El gerente, cada vez que pasaba, la miraba con impaciencia el entrecejo tenso, y en su lenguaje corporal no quedaba duda de su rechazo. Lucía sostenía la cabeza alta, aunque en su interior sentía deseos de desaparecer. En ese instante, cuando la impaciencia y la indignación amenazaban con ganar la partida, una idea la inundó y realmente valía la pena combatir sola aquel ambiente. Chuno, sería más sano recoger sus cosas y marcharse, ahorrándose más dolor. Pero cada vez que esa posibilidad rondaba su mente, la imagen de su madre y el compromiso con su propia dignidad la anclaban al asiento. Había legado hasta atrás años de esfuerzo, y no iba a regalarles la satisfacción de verla rendirse sin cosa. Se preguntó si Matías estaría ya cerca, si aquel tráfico que a veces congestionaba la avenida principal sería la explicación de su demora, si acaso sospechaba que su esposa estaba enfrentando un juicio silencioso pero feroz. No había terminado de ordenar sus pensamientos cuando la camarera volvió a aparecer. Por primera vez se acercó con cierta altivez desinhibida, abandonando todo atisbo de cortesía fingida. Señora, no prefería esperar en la recepción. Así las otras mesas quedan libres para nuevos clientes. Ya ve que tenemos Nochelina, dijo, haciendo evidente el interés por moverla del lugar. Lucía, con una serenidad adquirida a fuerza de tantos desafíos, replicó en voz baja pero firme: no tengo reserva, prefiero esperar aquí. Mi esposo llega pronto, y quiero conservar nuestra mesa. La joven camarera, ofendida, contuvo una réplica y siguió bruscamente, murmurando algo ininteligible. Quizás una maldición por tener que lidiar con una mujer que contradecía su mundo de jerarquía y las obvias segregaciones. Fue entonces que, como si el universo respondiera al estoicismo y la paciencia de Lucía, en la cal resonó un rugido métrico. Al principio, casi nadie reparó en ese sonido distinto entre el tráfico común, pero poco a poco fue calando en la atmósfera del restaurante. Primero los empleados, luego los clientes cercanos a las ventanas, y por último el propio gerente giraron la cabeza hacia afuera al ver, tras los cristales, como un Ferrari rojo se detenía justo delante del local. El murmullo se transformó en un silencio contenido y expectante. Lucía, incrédula por un instante, apenas si asomó la mirada, negándose a abrigar esperanzas hasta estar segura. Sin embargo, su corazón comenzó a latir con fuerza cuando vio descender del auto a Matías. Matías, con su inconfundible porte y la seguridad despreocupada de quien no olvida sus raíces, emergió del auto perfectamente vestido, aunque con un aire sencillo, elegante y sin ostentación innecesaria. Saluda al portero con amabilidad, dedicó una sonrisa salida a un niño que se asomaba por la ventana, y entró con paso firme, buscando a Lucía entre las mesas. El gerente dio un salto nervioso, reconociendo al instante al célebre empresario. Con apuro, se irguió la corbata y avanzó hacia la puerta para interceptarlo, aunque Matías no dejó que nada ni nadie lo detuviera. Su mirada barría el salón, sesgando las posibles interferencias hasta centrarse en Lucía, encogida en su mesa como un faro en medio de la tempestad. En cuestión de segundos, la dinámica del restaurante se transformó.
Los mismos empleados que antes habían ignorado a Lucía ahora se apresuraban a pulir las copas, a desplazar discretamente silas y a fingir sonrisas que rozaban la adulación. Los clientes, sobre todo aquellos que habían reído de ella horas antes, la miraban con nueva sorpresa, algunos incluso con recelo y otros con envidia. El gerente, con voz reprimida por la impresión, se apresuró a extender la mano a Mati, allí a recibirlo con un servilismo repentino. «Señor Galindo, ¿a qué honor recibirlo?», exclamó tratándolo con una deferencia que nunca había tenido con Lucía. Matías aceptó el gesto sin detenerse, agradeciendo con cortesía y dirigiéndose directamente a su esposa. Al llegar junto a la mesa, Matías se detuvo un instante solo para mirarla de verdad. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Ahora sí, no de dolor sino de alivio, de orgullo y dignidad protegida. Matías, ajeno al murmullo creciente, se agachó con ternura y la besó en la frente. «Disculpa el retraso, amor. El tráfico estaba imposible. Me alegra verte, eres lo más hermoso de hoy». Los dos se abrazaron, sin prisa, en medio del repentino silencio atónito de la sala. En ese instante, la camarera y el gerente intercambiaron miradas cómplices, una punzada de alarma y desconcierto se instaló en sus expresiones como si, repentinamente, se hubieran dado cuenta del error cometido. El cambio en la atmósfera fue tan brutal como visible. El gerente, tartamudeando de repente, se inclinó hasta casi rozar la mesa de Lucía. «Perdón por las molestias, Segora. Si así lo decían, pueden pasar a la mayor mesa del restaurante, junto a la ventana. O les ofrezco una atención VIP, cortesía de la casa», balbució, intentando compensar la falta previa con un trato opuesto. Lucía miró a Matías en busca de apoyo, él sin levantar la voz, la tomó de la mano y se dirigió al gerente. «Mi esposa está bien aquí, gracias. Por favor, tráiganos lo que él haya pedido y permítanos disfrutar de la velada. No creo que necesitemos nada más que respeto y tranquilidad». La firmeza con la que lo dicho de ya al gerente sin palabras y a la camarera, que había presenciado todo desde una prudente distancia, con la boca entreabierta, asimilando de golpe la magnitud del error. Una oleada de incomodidad recorrió el salón. Quienes antes miraron a Lucía con superioridad ahora lo hacían con otro tipo de interés, casi incómodo. Los empleados se lanzaban miradas nerviosas, conscientes de que su conducta había sido expuesta y las consecuencias podrían ser serias. El gerente, por su parte, se esforzaba por recomponer la situación, balbuceando ofertas, pero Matías lo paró en seco. «No estamos aquí para ser el centro de atención. Solo queremos celebrar este día tan especial. Confío en que eso no será un problema». El brillo en los ojos de Matías, su tono calmo, transmitió el mensaje con toda claridad. Lucía por fin sintió que una carga inmensa se le aligeraba del pecho. Miró a Matías, sintiéndose protegida y reivindicada, aunque la herida del desdén persistía. Sabía que esa noche no la iba a olvidar jamás, y que la verdadera prueba no era solo de paciencia, sino de integridad. Se pregunta qué pasaría con quienes la habían juzgado tan superficialmente. ¿Serían capaces de observar sus propias actitudes y cuestionar sus miradas, ahora que sabían la verdad? Muchas veces, la vida nos pone ante situaciones en las que debemos mirar más allá de la primera impresión. Awaitu. ¿Te has arrepentido alguna vez de haber juzgado antes de conocer a fondo a alguien? El silencio se transformó lentamente en un murmullo, y las conversaciones se reanudaron, aunque con una nota distinta, tenida de vergüenza y admiración disimulada. Matis y Lucía permanecían juntos, hablando en voz baja, refugiados en su propia burbuja de amor y respeto mutuo, mientras a su alrededor todo empezaba a cambiar y en el aire flotaba la sensación inminente de un ajuste de cuentas por la discriminación cometida. El murmullo contenido fue tomando fuerza, expandiéndose entre las mesas a medida que los comensales asimilaban la escena impactante que acababan de presenciar. La noticia del propietario de aquel llamativo Ferrari rojo que era, en realidad, el esposo de la mujer despreciada se extendió como una onda silenciosa. Las miradas que antes habían sido de escarnio,
Ahora se inclinaban hacia la curiosidad, el remordimiento o la franca incomodidad. Algunos de los clientes habituales bajaron la vista con semblante avergonzado, y la joven familia adinerada que exigió las mejores mesas mantuvo un silencio tenso, entendiendo que esta vez el brillo de sus joyas no les garantizaría la última palabra en aquel espacio. El gerente, atrapado en el centro de su propia farsa de hospitalidad, se veía cada vez más acorralado. Su voz, por momentos temblorosa, se transforma en una letanía de disculpas que buscaban, desesperadamente, borrar la desventura de las últimas horas. Llamó de inmediato a la camarera para que corrigiera el descuido inicial. Ella, adán pálida, trajo un mantel nuevo y reemplazó los cubiertos, sirviendo la comida y la bebida ahora con todos los rodeos posibles, volviéndose casi excesiva en su trato. Sin embargo, Lucía y Matías apenas prestaban atención y esas atenciones repentinas, su conversación fluía íntima y serena, como si la tempestad que habían sufrido les hubiera dado una paz interior inexpugnable. Los detalles del entorno pasaron a un segundo plano. Lo esencial radicaba en la firmeza de sus manos entrelazadas sobre la mesa y el consuelo de verse a los ojos, si cómplices y orgullosos. A pesar de la reconversión del ambiente, Lucía permanecía algo tensa, sintiendo aún en la piel la marca de las horas de humillación. Movía los dedos con nerviosismo mientras escuchaba a Matías contarle pequeñas anécdotas del tráfico y de la sorpresa que había sentido al ver tal cantidad de miradas puestas sobre su legada. Matías, con la calidez que siempre lo había caracterizado, tocó suavemente la mejilla de Lucía. Te ves radiante hoy. Siento no haber estado antes contigo. Pero quiero que sepas que estarías en mi primera mesa en cualquier sitio del mundo. Lucía sonrió, sintiendo que el peso de la noche se disipaba. Lo que importa, respondió con serenidad, es que al final los dos aprendimos algo. Uno puede estar rodeado de lujo y no tener nada, o puede valer solo del amor y la dignidad y sentirse más rico que nunca. A su alrededor, el personal del restaurante revoloteaba, intentando complacerlos en cada detalle. El chef principal, enterado de la presencia de Matías, decidió salir a la sala para mostrar cortesía y restablecer la reputación del lugar. Se acercó con paso medido. Señor Galindo, señora, me apena profundamente lo sucedido. Permítanme invitarles a un postre especial, como muestra de nuestro arrepentimiento y el compromiso de que esto no vuelva a repetirse. Lucía asintió, no por vanidad, sino por cerrar con elegancia el incidente. Miró al chef con respeto, agradeciendo su gentileza y, sobre todo, su autenticidad en un lugar donde la máscara social parecía haberse desgarrado esa noche. Los minutos que siguieron fueron testigos de una metamorfosis casi absoluta. La música ambientó el regreso, algo más suave, y los murmullos disminuyeron a la par que Lucía comía con Matías un postre cuidadosamente decorado, compartiendo risas y confidencias. El aire, ya no tan frío, seguía impregnado de las lecciones que Alicia habían impartido sin palabras. La dignidad no tiene precio, y el respeto jamás debería depender de la apariencia o la riqueza. Quienes habían despreciado a Lucía, ahora la observaban con una mezcla de desconcierto y admiración. La familia adinerada se limitó a murmurar con un deseo amargo, mientras sus hijos, más curiosos que prejuiciosos, lanzaban miradas tímidas en dirección a la pareja. El grupo de jagovinis que antes bromeaba bajó la voz, notando que la opulencia de una legada en Ferrari poco importaba frente a la nobleza con la que Lucía se había mantenido en pie toda la noche. Hasta el matrimonio mayor, que en un principio le dedicó una sonrisa apenas perceptible, se acercó discretamente para felicitarla por su temple y valor. Veces, dijo la mujer con sabiduría, la vida nos pone pruebas así para recordarnos que nadie es menos que nadie. Lucía, conmovida, agradeció la cercanía y la solidaridad. Matías no dejó pasar el asunto. Apenas terminaron el póster, pidió la cuenta y, cuando el gerente legó, con evidente miedo y el talonario en mano, Matías elevó la voz lo suficiente para que todos los presentes escucharan. No solemos juzgar por una mala noche,
pero hoy su restaurante ha falado en su mayor deber tratar con dignidad al ser humano. La apariencia puede engañar, pero los actos quedan en la memoria y la reputación de los lugares. Espero que esto sirva de lección para todos aquí. No merecen a un cliente como mi esposa si no son capaces de tratarla con el mismo respeto que me brindarían a mí. Y el silencio resultante fue absoluto, solo roto por un suspiro de la camarera, quien se atrevió a acercarse a Luge y mirar a los ojos, avergonzada. Lo siento mucho, Segura. No debí tratarla así. Aprendí mi lección esta noche. Lucía le sonrió con amabilidad sincera. Nunca es tarde para aprender. Lo importante es mirar más a lo de lo que los ojos pueden ver. El gerente asintió cabizbajo, prometiendo revisar los protocolos de atención y asegurando que historias como esa no volverían a repetirse en su local. Cuando la pareja se levanta para irse, el murmullo del respeto verdadero llenó el restaurante. Lucía y Matías caminaron hacia la puerta tomados de la mano, sintiendo a sus espaldas la transformación sutil pero poderosa que habían traído con su ejemplo. Afuera, la noche seguía fresca, pero en los ojos de Lucía brillaba una calidez renovada. Matías abrió la puerta del Ferrari y la ayudó a subir, como siempre hacía con delicadeza. De camino a casa, Lucía se recosta en el asiento, dejando que las luces de la ciudad parpadearan sobre sus mejillas. Sonrió, agradecida, y susurró: «No necesito nada más». Quizás muchos de quienes observan desde fuera piensen todavía que el valor está en la opulencia, en el poder de una marca, en el ruido del motor más costoso. Pero Lucía, esa noche, había demostrado que la riqueza real se eleva por dentro y que el respeto no se pide y se conquista, defendiendo la propia dignidad y la de los demás, en silencio con cada pequeño acto. ¿Te has preguntado alguna vez cuánta fuerza hay en la humildad, cuán poderosa puede ser una simple muestra de respeto? Comenta abajo cómo te gustaría ser tratado en un mundo así, o comparte si tienes una historia cercana que te haya marcado. Si esta historia resonó contigo, por favor presiona el botón de suscribirte para no perderte más relatos como este. Gracias por acompañarnos hasta aquí. ¡Nos vemos en nuestra próxima historia!